Lalo. Que Dios te use, hermano, con poder. Muy buenas noches a todos. Es un gozo para todos nosotros como grupo de estudio bíblico Berea que estén todos presentes. Sobre todo nos gozamos por la presencia de invitados, de personas que nos visitan de primeras veces. Y dice ahí, de aquel lado en la pared, hay una leyenda que dice: bienvenido, siéntete en familia. Y lo decimos de todo corazón, deseamos que se sientan en familia, que se sientan bienvenidos. Y déjenme decirles que la invitación está abierta para cuantas veces quieran venir a visitarnos. Y el día de hoy estamos comenzando una serie de temas que tienen que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a ver temas muy importantes, 100% basados en la palabra de Dios. Vamos a ver temas como, por ejemplo, que Jesucristo vino. Y como cantaba hace rato nuestra hermana Lois, también Jesucristo murió. Pero sobre todo Él también resucitó, y es el tema que estaremos viendo el día domingo. Entonces, lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, estaremos viendo esta serie de temas. Ojalá puedas acompañarnos para estudiar con nosotros estas cosas tan importantes. Y ojalá también acabando la reunión te puedas quedar un poquito de más tiempo. Tenemos café, tenemos refrigerio, deseamos convivir, deseamos saludarnos los unos a los otros. Entonces ojalá tengas la oportunidad de darte ese tiempecito. Y antes de comenzar nuestro mensaje, quisiera reiterar, ¿cómo les decimos a nuestros invitados, hermanos? Bienvenidos. Esperamos que la enseñanza de la palabra de Dios sea de mucha bendición para sus vidas. Quiero rogarles, por favor, que me acompañen en abrir su Biblia en Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Ayúdenme a situarnos, por favor, todos juntos en el versículo 16. Si no traes Biblia, no te preocupes, no era requisito traer una. Algunos versículos se van a estar proyectando en las pantallas, otros los vamos a leer, otros solamente los vamos a mencionar, pero no te preocupes, lo más importante es que escuches el mensaje de la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Tienes la porción? Voy a comenzar a leer, te voy a rogar por favor que me sigas con tu vista. Lucas 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret, es decir, Jesús, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Voy a repetir de nuevo el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. En los tiempos del Señor Jesucristo ya se tenían escritos inspirados por Dios, y al conjunto de estos escritos se les refería como la escritura o las escrituras. Como por ejemplo allí en Juan capítulo 5, el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y en otra porción el apóstol Pablo escribe: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas escrituras a las que el Señor Jesús se refería componen la primera parte de la Biblia, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Y la segunda mitad de la Biblia la conocemos como el Nuevo Testamento, el cual se compone de los escritos de aquellos apóstoles y siervos del Señor que fueron testigos oculares de Cristo. Pero en aquel momento,
del que estamos leyendo. Es decir, cuando Jesucristo estaba en aquella sinagoga, solamente tenían lo que es el Antiguo Testamento. Y dentro de estas escrituras se encontraban profecías. Y una profecía era, y aún es, algún asunto pertinente que el hombre necesita saber. Y en algunos de estos asuntos que Dios revelaba, o algunos asuntos que Dios revelaba, eran eventos del porvenir, es decir, eventos futuros, eventos que iban a acontecer. Y aquel que daba a conocer los asuntos revelados por Dios se le llamaba profeta. El profeta era llamado por Dios para que hablara a los demás en su nombre su voluntad. Y las profecías que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento y de inicios del Nuevo, aquellas profecías que causaban mayor interés, aquellas profecías que causaban más expectativa en las personas de aquellos tiempos, eran las que tenían que ver con la venida de un profeta en particular. Un profeta cual no habría igual. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, versículo 18, está ahí en las pantallas, si gustan leerlo conmigo, por favor, ¿qué dice? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo... Gracias. Este profeta que vendría, del cual habló Moisés, también en otra porción, dice que sería luz para quienes le vieran y escucharan, y que también sería rey de justicia. Dice aquí esta porción, Jeremías 23, versículo 5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Y otra porción dice Isaías 46, versículo 2, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Por qué? Por luz de las naciones. Así que este profeta sería luz y sería también un rey de justicia. Y hay otras muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de este profeta, pero la realidad es que tratar de ver todas y cada una de estas profecías nos llevaría muchísimo tiempo. Pero hoy en particular solamente nos vamos a enfocar en una profecía que el Señor Jesucristo leyó aquel día en el cual entró en la sinagoga, y es más, profecía que en esos momentos, en ese mismo día, Él interpretó. Dice ahí en el versículo 18, bueno, me voy a permitir otra vez leer del 17, ahí de Lucas 4, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, porque en aquellos tiempos no tenían libros como los tenemos hoy día, sino en aquellos tiempos lo que tenían eran pergaminos que se enrollaban. Por eso dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les voy a pedir por favor que leamos juntos otra vez el versículo 21, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús, al decir esto, ante aquellas personas que tenían sus ojos fijos en él, en esos momentos el Señor Jesucristo dejó muy claro
que él era el profeta, aquel del que habló Moisés. Él era el ungido del Señor, de quien escribió Isaías, de la porción que ahí mismo Jesucristo estaba leyendo. Jesucristo es el ungido de Dios. Y algo interesante a notar es que, gramaticalmente hablando, el equivalente hebreo de la palabra ungido es Mashiach, que en español significa Mesías. Y su equivalente en griego es Christos, que en español es Cristo. Por eso es por lo que nos referimos a Jesús como el Mesías o como Jesucristo, porque Él es el ungido del Señor. Y Jesús les dice a aquellas personas que estaban en la sinagoga que como ungido de Dios, Él había venido a realizar varias cosas. Dice ahí al inicio del versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Buenas nuevas es lo mismo que decir buenas noticias. Pero fíjense, si no tenemos cuidado al estudiar esta porción, podríamos llegar a pensar que la pobreza a la que se refiere Cristo en estos momentos, valiéndose de la profecía de Isaías, es la pobreza económica. Pero no es así, sino más bien se refiere a una pobreza más grande. Pero ¿acaso puede que alguien se pregunte, bueno, entonces a Dios le es indiferente la necesidad de la gente? ¿A Dios le es indiferente la necesidad material o económica de la gente? La realidad es que no. Tan es así que si vamos a algunas porciones del Antiguo Testamento, el Señor mandaba a su pueblo, a aquellos que eran dueños de sembradíos, que en cierta época del año apartaran una porción, una parte de sus terrenos para que las personas precisamente en necesidad tuvieran la oportunidad de pasar libremente y tomar lo que en esos momentos necesitaran. También en Proverbios, por ejemplo, Proverbios 3, versículos 27 y 28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Así que el Señor mandaba a su pueblo que tuvieran amor, que tuvieran misericordia, que tuvieran necesidad para aquellos que estaban necesitados. Entonces podemos concluir que efectivamente el Señor estaba plenamente interesado en la necesidad económica de las personas. Pero la pobreza del cual el Señor Jesucristo está hablando en estos momentos es una pobreza aún más grande, una pobreza aún más profunda que la económica. Y esta es la pobreza espiritual. Y de esta pobreza participamos todos los seres humanos. En cuanto a pobreza económica, bien sabemos que hay a veces adjetivos calificativos, ¿no es así? De modo que por eso a veces se dice tal persona es de clase baja o media baja, alta, media alta, en fin. No todas las personas tienen una necesidad económica extrema, pero en cuanto al terreno espiritual, todos los seres humanos participamos de esta pobreza. Y esta pobreza es provocada por causa de lo que la Biblia llama pecado. Así es, delante de Dios todos hemos pecado. De modo que por eso podemos leer ahí en el libro de Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y en otra porción el apóstol Juan ahí escribe, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, si decimos que no hemos fallado, tal vez no es la intención, pero lo que estamos haciendo allí es decir que Dios es mentiroso y su verdad y la verdad no está en nosotros. Y sí,
Tal vez ante la moral propia del hombre estamos exentos de pecado, porque el hombre tiene distintos parámetros, distintos estándares en cuanto a la moralidad, en cuanto a lo que es correcto o es incorrecto o es justo o injusto. Pero delante de Dios su palabra es clara. Todos somos pecadores. Delante de Dios todos somos pobres espiritualmente hablando. Y esta pobreza a su vez, esta pobreza espiritual que nos hace estar necesitados delante de Dios, desencadena varias consecuencias a la vida de las personas, las cuales también todos nosotros hemos llegado a experimentar de alguna u otra forma. Repito el versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y esta misma porción nos habla de las consecuencias que les estoy mencionando, aquellas consecuencias que el pecado trae a nuestra vida, y vamos a ir analizándolas. Dice ahí también en el versículo 18: me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón. La primera consecuencia que trae el pecado a nuestra vida, la primera consecuencia de muchas que la pobreza espiritual trae a nuestra vida, es que el pecado quebranta el corazón. El pecado quebranta el corazón. La pobreza espiritual provoca que el corazón carezca de lo necesario para evitar lastimar y ser lastimados. Dice la palabra de Dios, Santiago, uno de los siervos del Señor del Nuevo Testamento, de los tiempos neotestamentarios, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y yo pregunto en esta noche, ¿te han ofendido alguna vez? ¿Te han dirigido palabras altisonantes? ¿Alguna vez en tu vida te han humillado? ¿En algún momento te han traicionado? ¿Alguien ha sido desleal contigo? ¿En algún momento te han mentido? ¿En algún momento de tu vida te han desilusionado? ¿En algún momento has sufrido por causa de otros? Y déjame hacer aún una pregunta un tanto más incisiva y más directa. ¿Han sufrido otros por causa tuya? ¿Al día de hoy has cargado o cargas alguna culpa? Todos podemos responder al menos una de estas preguntas de forma afirmativa. De igual manera podemos mencionar con seguridad que los psicólogos, aquellos profesionales de la psicología, podrían darnos testimonio de que más de un paciente ha derramado lágrimas allí en sus consultorios, debido al tremendo dolor que traen cargando, debido a la profunda depresión que experimentan, así como angustia y desesperanza. Y todo esto es lo que describe a un corazón quebrantado por el pecado. Con seguridad podríamos decir que allá afuera, en nuestra bella ciudad, en nuestro bello Querétaro, y no solamente en Querétaro, sino en el resto del país y en el resto del mundo, podemos decir con seguridad que al día de hoy hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes que tienen su corazón quebrantado porque están viendo el matrimonio de sus padres desmoronarse por causa del pecado, por causa del adulterio, por causa de la deslealtad, por causa de los insultos y por muchas otras cosas. ¿Cuántos padres al día de hoy no están sufriendo, no están llorando porque están viendo a sus hijos hundirse en las drogas o en algún otro vicio? ¿Cuántas personas no podrían dar testimonio hoy que están sufriendo por causa del pecado de otros o por su propio pecado? Al día de hoy su corazón está quebrantado. Job lo expresa de esta manera: por lo que yo he visto, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. El pecado
al tiempo presente pareciera que no tiene ninguna consecuencia, pareciera que al pecar no sucede nada, pero la palabra de Dios nos está mostrando es que a la postre, tarde o temprano, se cosecharán las consecuencias. Pero, así como Jesucristo habla de las consecuencias del pecado, así también habla de la solución de las mismas. Y es posible que desde la primera lectura que hicimos de esta porción, hayas notado que Jesucristo también se presenta a sí mismo como la solución a cada una de estas consecuencias. Repito, la porción dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, Jesucristo, el ungido de Dios, quiere y puede sanar a todo aquel que se encuentra quebrantado de corazón. Por eso es que podemos leer ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28. Ahí el Señor Jesucristo dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo repito, dijo ahí el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y cómo es que Cristo sana al quebrantado de corazón? Primeramente, liberando de culpa mediante su perdón. Allí en Juan capítulo 8 podemos encontrar una historia preciosa, una historia de mucha enseñanza, de enseñanza profunda. Allí en Juan capítulo 8 se nos narra que una ocasión traen ante la presencia de Jesús a una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y estando ya la mujer allí, aquellas personas que estaban delante de Jesús le dicen, maestro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la ley de Moisés, o dicho de otra manera, la misma ley de Dios nos dice que tales mujeres merecen ser apedreadas. Y luego le preguntan, tú pues, ¿qué dices? Y esto lo hacían porque querían ver si podían escuchar algo de Jesús con lo cual acusarle. Y ya estaban aquellas personas listas con las piedras en sus manos. Y en eso Jesús les dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice ahí la porción que las personas lo que empezaron a hacer desde el más joven hasta el mayor, empezaron a dejar caer las piedras que tenían en sus manos. Algo importante a notar allí es que Jesucristo no contradijo aquello que estaba escrito en la ley de Moisés. Era la verdad, era cierto. El pecado de aquella mujer merecía ser castigado. Lo único que Jesús dijo es, bueno, que la castigue todo aquel que esté libre de pecado. Y todas aquellas personas se fueron yendo para al final solamente quedar Jesús y la mujer. Y narra la porción allí que el Señor se acerca a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le responde, ninguno, Señor. Y Jesucristo le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí el Señor Jesucristo estaba brindando a aquella mujer el perdón de su pecado, liberándola así de su culpa. Asimismo también el Señor Jesucristo sana a los quebrantados de corazón, dando la capacidad por medio del Espíritu Santo para perdonar a aquellos que nos han lastimado. Dice en Colosenses capítulo 3, perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que tal vez hay algunos acontecimientos en el pasado, algunas ofensas, algunas cosas que las otras personas nos hicieron y nos causaron daño, y al presente seguimos sintiendo ese dolor, seguimos sintiendo esa carga, y humanamente hablando tal vez no se tenga la capacidad para perdonar a aquellas personas que nos lastimaron, lo hayan hecho de intención o no, pero con la ayuda de Dios y a través del Espíritu Santo sí podemos llegar a perdonar de manera completa, de manera total, a aquellas personas que nos han dañado y ser libres, por ejemplo, de la amargura y ser sanados de un corazón quebrantado.
Y así en toda la Biblia encontramos palabra inspirada por Dios para sanar nuestras heridas. Por ejemplo, ahí en el Salmo 23 podemos leer: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Y luego dice: confortará mi alma. Así que si alguien tiene el corazón quebrantado, el Señor puede pastorear aquel corazón a un lugar de reposo. Si el corazón está sediento, el Señor puede llevarnos a un lugar donde nuestro corazón puede ser saciado. Y de igual forma, su palabra nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. La palabra de Dios hace que nos demos cuenta de la naturaleza de nuestros sentimientos. Por eso dice en Hebreos 4, versículo 16, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y para cada una de las cosas que sentimos, la palabra de Dios nos dirige a tomar decisiones para precisamente ir sanando. En algunos casos las personas o muchas personas tienen en el corazón o tienen un corazón quebrantado debido a que en su mente se ha instalado profundamente la idea de que no valen, que su vida no tiene propósito, pero la palabra de Dios muestra que no es así. Por ejemplo, dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero hay un detalle importante a notar allí. Cuando dice ahí la palabra de Dios, porque somos hechura suya, la palabra hechura se traduce del griego poiema, que significa poema. ¿A alguien de ustedes les gustan los poemas? Son muy bonitos, ¿cierto o no? Y tal vez algunas de las damas aquí presentes, alguien las conquistó cuando les dijo algún poema que guardan en su corazón y tienen ese recuerdo ahí en su mente y lo recuerdan con nostalgia, con cariño. En este caso nosotros somos el poema de Dios. Esto quiere decir que ante los estándares del mundo tal vez no tengamos valía, pero en Cristo podemos llegar a ser valiosos. El asunto es que cuando aplicamos la verdad de Dios, cuando aplicamos la verdad de la Biblia a cada una de nuestras congojas, Jesucristo va sanando a los corazones quebrantados. Por eso también dice el Salmo 147, versículo 3, lo leemos juntos por favor, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que por eso el ungido de Dios ha venido o vino para sanar a los quebrantados de corazón. Pero otra de las consecuencias que trae el pecado a nuestra vida, dice ahí la porción que el Señor Jesucristo estaba leyendo aquel día en la sinagoga: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a quienes, a los ciegos. Otra de las consecuencias de la pobreza espiritual por causa del pecado es que cautiva y entenebrece el entendimiento. Cautivo significa que se está privado de la libertad o que se está dominado por una pasión o una emoción hacia algo o alguien. Y eso es precisamente lo que hace el pecado. El pecado cautiva, el pecado esclaviza. En la Biblia no encontraremos la palabra vicioso, en la Biblia no encontraremos la palabra obsesionado. La palabra que la Biblia usa para referirse a esa condición precisamente es cautivo o esclavo. Jesucristo dijo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el apóstol Pablo dijo que el hombre cautivo desea con avidez, es decir, desea con codicia toda clase de impureza. Pero el vicio no es solo para con el alcohol, el vicio no es solo para con las drogas. Hay vicio también en cuanto a las malas actitudes. Hay vicio también en cuanto a las malas palabras. Hay vicio incluso en cuanto a los malos pensamientos. Hay vicio también en cuanto a los malos sentimientos, en cuanto a los malos propósitos o en cuanto a los malos objetivos en la vida. Por ejemplo, hay quienes tienen un deseo insaciable de fama, de riqueza, de reconocimiento.
Pero además de esclavizar, el pecado ciega el entendimiento. Y como hace rato nuestra hermana Lois cantaba, el Señor Jesucristo sanó las dolencias, sanó las enfermedades de las personas, de modo que muchas veces dio vista a los ciegos, ayudó a los paralíticos para que volvieran a caminar, hizo muchísimos milagros el Señor Jesucristo. Y eso fue con el único propósito de dar evidencia de que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios, el ungido del Señor. Pero la ceguera de la que habla esta porción es la ceguera espiritual. Y esta ceguera lleva al punto en que la persona cautiva no se da cuenta que está privada de su libertad. En su estilo de vida piensa que es libre porque no tiene por qué darle cuentas a nadie. No le está dando cuentas a alguien de a qué hora sale, a qué hora entra, a dónde va, o con quién se junta, qué toma o qué no toma, qué consume o qué no consume. Y sí, es libre en cuanto a sus decisiones tal vez, pero no libre del poder esclavizante de los hábitos que ha optado. Por eso hay mucha gente que procura salir en el estado en que se encuentra, pero no puede, porque ya su esclavitud es muy grande. Pero sobre todo, el ciego espiritual no se da cuenta de que su mayor problema es que está lejos de Dios. Eso es a lo que la Biblia llama estar en tinieblas, pero ante tal situación, el Señor Jesucristo vino a pregonar libertad. La libertad que pregonó Cristo en cuanto a la ceguera espiritual es cuando dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es el Evangelio, la palabra de Dios, que le muestra y convence al hombre de su condición espiritual para que se arrepienta y busque a Dios. Y además Cristo ofrece su ayuda para liberar del poder del pecado. En la Biblia hay algo que se llama el fruto del Espíritu Santo, y lo podemos encontrar allí descrito en Gálatas capítulo 5. Allí en esa porción dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dentro de esa lista hay algo que se llama el dominio propio, es decir, el dominio de tener autocontrol. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, esto significa que el Señor, por medio del Espíritu Santo, capacita al hombre para ejercer un carácter santo. Le capacita para ejercer las virtudes que le permiten hacer la voluntad de Dios. Pero además del dominio propio que el Espíritu Santo puede dar, el propio Señor Jesucristo puede ir transformando nuestro corazón de modo que nuestros deseos malsanos pueden llegar a ser cambiados por el deseo de hacer lo justo, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Por eso dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo, nueva, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Precioso texto, ¿no es así? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esto solo es posible, esta transformación, este cambio solamente es posible cuando se le rinde a Cristo todo nuestro ser y decidimos seguirle. Esta es la libertad que Jesucristo pregona a los cautivos y la luz que da a los ciegos. De eso trataba el canto, ¿no?, que entonamos hace un momento, un canto muy bonito, un canto, que a mí en lo particular, déjame decirlo de esta manera, me pone la piel chinita. El canto que habla acerca de la libertad que podemos tener en Jesucristo. ¿Me acompañas a entonar el coro? Si mal no recuerdo, dice así: rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús
hay libertad, hay libertad, hay libertad. No lo hice igual que el hermano Juárez, pero lo intenté, ¿verdad? En el Señor hay libertad. Por eso dice en esta porción que Él, como ungido de Dios, vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero otra cosa que vino a hacer el Señor Jesucristo como el ungido de Dios, dice ahí, a poner en libertad a los oprimidos. Es necesario recordar el significado de oprimido. Oprimido significa que se está sometido a la tiranía de alguien. Entonces, otra de las consecuencias del pecado es que éste oprime. Y ya vimos que el pecado esclaviza, envicia. Eso es una opresión también. Pero tener quebrantado el corazón, estar cautivo y ciego espiritual no es lo peor que el pecado provoca. La mayor presión que ejerce el pecado es que separa al hombre de Dios. Y hay un texto que yo sé que en primera instancia es difícil de escucharlo. Es más, sé que es difícil de aceptarlo, pero si está en la Biblia, si está en la palabra de Dios, déjame decirlo así, es porque es necesario que lo sepamos. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos aquellos que han pecado, y ahí estamos todos nosotros que somos pobres espiritualmente, lo que provoca el pecado es que estamos lejos de Dios. Y dice Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el pecado no permite tener comunión con Dios, o dicho de otra manera, no nos permite tener una relación cercana con Dios. Y lo que ha intentado hacer el hombre ante esta situación es precisamente por eso, optar por religiones o crear religiones. Pero déjame decirte una cosa, la palabra de Dios en ninguna de sus páginas, en ninguna de sus letras, en ninguno de sus capítulos, en ninguno de sus versículos enseña que el hombre debe abrazar o optar una religión. Eso no es una enseñanza bíblica. El hombre está imposibilitado para restaurar esa comunión con Dios. Pero sobre todo el pecado hace merecedor al hombre de la condenación eterna. Es decir, de una separación no solo en vida, sino de una separación eterna de Dios, aún después de morir en un lugar de tormento y dolor. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis versículo 21, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda. Dice Romanos capítulo 2 versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Señor Jesucristo, podemos leer ahí en Mateo capítulo 23, que Él dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta condenación es la forma en que Dios ejerce su disciplina, su ira para con el pecado. Esta es la opresión que causa el pecado sobre el hombre. Y es posible que alguien se esté preguntando, bueno, pero si Dios es amor, ¿cómo es que exista un infierno eterno? Y es cierto, se tiene razón. Dios es amor, pero asimismo Él también es justo y es santo. Y por estos atributos intrínsecos en su naturaleza, Él castiga el pecado. Pero volvamos a las palabras de Isaías que leyó el Señor Jesucristo en aquel día en la sinagoga. ¿Cuáles son? Los tenemos ahí en la pantalla. Él dice que Él vino a poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Esto significa que Cristo libera de la opresión del pecado, dándole al hombre perdón completo y eterno de todos sus pecados. Y así también Cristo da la vida eterna. Es decir, que puede eximir al hombre de la condenación de la cual es merecedor.
Por eso leemos ahí en Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, es decir, la paga del pecado es separación eterna de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dicho de otra manera, el regalo de Dios es vida eterna, y esta vida eterna está única y exclusivamente en Jesucristo. Cristo es el único camino para obtener esta libertad. Pero, ¿por qué solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados? Porque Él fue quien recibió en nuestro lugar el castigo por nuestros pecados. Vamos a leer unas porciones, ¿qué te parece? Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Y hermano, ahí si puedes compartir la Biblia, quien está a tu lado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, por favor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. ¿Tienes la porción? Leamos juntos, por favor. ¿Qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice, quien llevó él mismo, es decir, Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, es decir, nosotros los pobres espirituales, los quebrantados de corazón, los ciegos, los oprimidos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra porción, por favor, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Juntos, por favor. ¿Qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por ¿quiénes? Por nosotros maldición. Y podríamos repetir la lista, hecho por nosotros, por los pobres espirituales, porque está escrito, maldito el que es colgado de un madero. Y otra porción, por favor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Estamos ahí cerca. 2 Corintios 5, versículo 21. 2 Corintios 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo repetimos, ¿qué te parece? 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te fijaste que en estos textos se repite la frase por nosotros? Cristo por nosotros fue hecho maldición. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y aquí dice, al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, porque Él no conoció pecado, Él vive una vida limpia delante de Dios todo el tiempo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que cuando Cristo estaba siendo crucificado, podríamos decir que en ese momento estaban siendo castigadas todas las mentiras dichas por la humanidad. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, estaba siendo castigado todo acto de fornicación, estaba siendo castigado todo pecado, de modo que delante de Dios se ha hecho justicia. Y yo pregunto en esta noche, ¿alguien más ha muerto por los pecados de la humanidad? No es así. Por eso es por lo que solo en Cristo hay salvación. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y quiero compartir otro texto que embona con esta porción de Isaías que Jesucristo estaba leyendo aquel día. Ahí mismo en 2 Corintios, vamos al capítulo 8, por favor.
Segunda a los Corintios capítulo 8, dice el versículo 9. Sígueme con tu vista, por favor. Segunda a los Corintios 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate la siguiente frase, que por amor a vosotros se hizo pobre. Recordemos que el Señor Jesucristo es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad. Y Él está sentado a la diestra de Dios el Padre, solo que por un momento, por un periodo de 33 años, tomó ese espacio dentro de la línea temporal o de la línea eterna del tiempo, mejor dicho, para precisamente hacerse pobre. Dice otra porción que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En eso radicó su pobreza, que tomó por amor a nosotros. Repito, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, es decir, para que nosotros los pobres espirituales, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Te das cuenta cómo esto es un texto paralelo a la porción que estaba leyendo Jesús ahí en la sinagoga? Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Estas son las buenas nuevas dadas a los pobres, que con su pobreza nosotros podemos ser enriquecidos. Pero vamos a ver por último, ¿cuál fue la respuesta de aquellas personas que escucharon al Señor Jesucristo decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? Volvamos a Lucas 4 otra vez, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 18, por favor. Dice el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora pongamos atención a lo siguiente, por favor. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Es decir, todos aquellos que le escucharon decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, se llenaron de ira, dice el 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Así que la respuesta de aquellas personas fue que quisieron despeñarle, no creyeron en ese momento a la interpretación de la profecía que en esos momentos el Señor Jesucristo dio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para ser librado de la pobreza espiritual, necesitamos arrepentirnos y ejercer fe en Cristo. Dice aquí en Marcos 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio. Arrepentíos quiere decir a una convicción, a una determinación y reconocer delante de Dios que se es pecador. Pero además de ese reconocimiento, estar conscientes y determinar ya no seguir viviendo igual en esa condición, sino ahora más bien determinar vivir haciendo la voluntad de Dios para siempre. Y después dice, creed en el Evangelio. Esto quiere decir que se ponga la fe única y exclusivamente en Cristo como Señor y Salvador. Y esto se hace a través de un encuentro personal. Dice Apocalipsis 3, versículo 20. ¿Qué te parece si lo leemos juntos? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto quiere decir que Cristo está tocando de forma espiritual el corazón de todas las personas, porque Él quiere entrar con la finalidad de tener comunión, con la finalidad de tener una relación con todos y cada uno de nosotros, para que se hagan efectivas, para que se hagan reales todas aquellas cosas que el Señor dijo que haría como ungido de Dios. En otra porción leemos que el Señor Jesucristo dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas cosas son las buenas nuevas que Él como ungido de Dios vino a dar a los pobres. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Vamos a tener un momento de reflexión, de oración. Vamos a tener también un momento de invitación. Quiero pedirle, Pastor Efraín, ¿me puedes, hermano, por favor? Gracias a Dios por el tema, porque ha sido claro para todos nosotros. Gracias, hermano Lalo, por dejarte usar por el Señor y por esta porción fundamental que nos lleva a una reflexión profunda, sobre todo aplicarlo a nuestra vida, porque de eso se trata la palabra de Dios, que la apliquemos a nuestro corazón. Quisiera orar por todos, sobre todo por la aplicación de este tema a nuestras vidas, y después hacer una invitación breve, sencilla, de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por el tema de tu palabra, por la obra de Jesucristo en este mundo, porque sabemos que su obra, humanamente hablando, terrenalmente hablando, ya se cumplió. Él dijo en la cruz, consumado es. Pero la obra espiritual continúa en los corazones, en las vidas, tocando y llamando los corazones y las voluntades. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a reflexionar, a meditar, sobre todo en la obra de Jesucristo en este mundo. Bendice a todos los presentes. Gracias por porciones claras en tu palabra sobre el objetivo, el propósito de tu Hijo Jesucristo en este mundo. Ayúdanos a aplicarlo a nuestro corazón, a nuestras vidas, y quedarnos con algo de tu palabra y no salir iguales, no seguir siendo los mismos, sino tomar decisiones espirituales. Y así como estamos en actitud de oración, quiero hacer dos invitaciones. La primera, para ti, querido hermano, que ya venimos a este lugar o a la iglesia Betel, que nos congregamos regularmente y escuchamos temas como estos basados en la palabra de Dios y mensajes tan claros como estos, tocante al mensaje que el Señor vino a compartir. Te animo a que en estos días redoblemos esfuerzos en invitar a otros, en compartir el mensaje de la palabra de Dios a más personas, amigos, familiares, conocidos, y de manera personal y verbal con otros también. Si es así, quieres compartir del Señor con otros, redoblar esfuerzos, hablar del Señor con tu vida, con tus palabras, con tus acciones, te invito. Todavía tenemos algunos días más de campaña, algunos días más donde se escucharán temas y se predicarán temas como estos. Si quieres invitar a otros, redoblar esfuerzos, hacer más labor de invitación y compartir con otros el mensaje de salvación, te animo a que levantes tu mano. Permíteme orar por ti. Que el Señor nos use para traer a otros a los pies del Señor, al conocimiento de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, porque en temas como estos también el Señor nos habla a nosotros que ya le tenemos y nos desafía a compartir más del Señor y su palabra. ¿Alguien más? Bien. La segunda invitación que quiero hacer y más importante en esta noche es para usted que nos acompaña de primeras veces. El mensaje fue muy claro y el tema
La obra de Jesucristo en el mundo fue clara. Y Él vino. ¿A qué vino el Señor? Y lo vimos en este tema. A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a dar vista a los ciegos espirituales, a poner libertad a los oprimidos. En Cristo hay libertad. A predicar el año agradable del Señor. A eso vino el Señor. Y nota que todo comienza, el primer punto que vimos fue a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes dónde comienza todo? Con el corazón. Todo comienza con el corazón. Te invito a que hoy le abras tu corazón al Señor. Y el versículo último que citó el hermano Lalo es Apocalipsis 3:20, la invitación de Jesucristo. Quiero recordártela. Dijo el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es Cristo quien llama a tu corazón. Él dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta, esa puerta es tu corazón y tu vida, y dice: llamo porque quiere entrar. Y dice Cristo: si alguno, ese eres tú, ese soy yo, cualquiera de nosotros en esta noche, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ese es el corazón, la voluntad con que se recibe el Señor. Mira cuál es la promesa divina: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere hoy entrar a tu corazón. Te invito a que le dejes entrar. ¿Te gustaría dejar entrar a Cristo? ¿Te gustaría recibirle por fe en tu corazón? Si es así, te invito a que levantes la mano en tu lugar. Permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Permíteme orar por ti. Y toma esta decisión. Te invito a que accedas, aceptes la invitación de Jesucristo. ¿Te gustaría hacerlo? Levanta la mano en tu lugar. Permíteme orar por ti. Yo sé que la mayoría lo hemos hecho, pero quizá faltas tú. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Levanta tu mano. Levanta tu mano con toda convicción. Estás en confianza, estás entre buenos amigos. Yo sé que sabes de Dios, conoces del Señor, pero te pregunto, ¿ya tienes la certeza de tenerle en tu corazón? Porque a Cristo hay que recibirle, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te pregunto, ¿ya le tienes? ¿Tienes la certeza de tenerle en tu corazón? ¿Le has abierto tu corazón al Señor? Te pregunto, ¿tienes la certeza ya de la vida eterna? ¿De dónde vas a estar después de morir? Después de que nuestros días, nuestras luchas terminen aquí, ¿sabes dónde estará tu alma? ¿Tienes la certeza de la gloria eterna? El Señor vino a proclamar vida eterna en Él. Yo te invito a que si no la tienes todavía, hoy la tengas en Cristo. Levanta tu mano si te gustaría aceptar a Cristo, porque al aceptar a Cristo tenemos vida eterna. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? Quiero aclarar la invitación, no tiene que ver con religión. Esta invitación no tiene que ver con religión, no tiene que ver con filosofías. Tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con su palabra, tiene que ver con Él. Así que te animo a que tengas confianza. No tiene que ver con un compromiso religioso o el compromiso de dar algo, no, o de prometer algo tampoco. Tiene que ver con aceptar a Cristo. Y cuando alguien llama a la puerta de nuestra casa, tenemos tres opciones: recibirle, rechazarle o ignorarle. Yo te invito a que no rechaces al Señor. Él llama a tu corazón, no lo ignores, ábrele tu corazón. Por última vez, ¿habrá alguien más? ¿Habrá alguien así? Levante su mano, permítame orar por usted. ¿Quién dice: ore por mí, pastor? Yo quiero aceptar a Cristo. Deme ese privilegio de orar por usted. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, en cualquier parte del auditorio, cualquier parte. La invitación es para todos en esta noche. Sé que la mayoría lo hemos hecho, pero quizá faltas tú. Levanta tu mano si no lo has hecho antes. Dame el privilegio de orar por ti. ¿Habrá alguien así? Por última vez, ¿habrá alguien así? Levante su mano, permítame orar por usted. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hay sanidad en Cristo, sanidad espiritual, emocional. Vino a proclamar libertad a los cautivos. Hay libertad en Cristo y vista a los ciegos. En Él hay vista espiritual. En Él podemos ver claramente la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Por último, ¿habrá alguien? Bien, si eso significa que todo lo hemos hecho, bendito sea Dios. Pero si tú faltas, te invito a que le abras tu corazón pronto al Señor y recuerdes, como dice el mensaje al final, a proclamar el año agradable del Señor. ¿Sabes por qué dice eso? Porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Por eso menciona eso, porque hay oportunidad. Habrá un momento donde la oportunidad se acabará. Aprovecha la oportunidad, acepta a Cristo. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que tú has hecho en los corazones, en las vidas. Ayúdanos a tomar decisiones
a afianzarnos en tu palabra, en tu mensaje, a seguir atentos a todo lo que tienes que decirnos y enseñarnos. Gracias por esta semana, por estos días. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestros corazones. Gracias por el tema, gracias por el instrumento humano que tú has usado y por tu mensaje a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento a la congregación, hermanos.